Amigos de Verdadero Evangelio, muy buenas noches, muchas bendiciones para cada uno. Bueno, proseguimos adelante enseñando la palabra de Dios. Teníamos un tiempo que habíamos tomado cierta recepción debido a la censura que hay a través de las redes sociales, de las élites, de las gentes que manejan estas plataformas y que no quieren que nosotros prediquemos la verdad, el Evangelio, la palabra de salvación. Pero es nuestra obligación hablar del Evangelio. Jesús nos dio una orden desde el tiempo apostólico y esto continúa hasta los tiempos actuales. Él dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amados hermanos y amigos, y no me queda otra cosa diferente que predicar la verdad. Lo cierto es que hablar la verdad del Evangelio es fuerte, es duro. Uno no quisiera que fuera así la forma como está establecido a través de la palabra, pero es Dios el que envía esta palabra de misericordia y trae bienaventuranza para aquellos que creen, para aquellos que aceptan la verdad. Lo cierto es que el hombre está en un intermedio entre el pecado, la perdición y la conversión y el perdón de pecados a través de Jesucristo para vida eterna. El hombre es un ser pecador, tenemos una naturaleza de pecado y necesitamos ir a la misericordia de Dios a través de Jesucristo. Quiero compartir en el capítulo 3 algunos versículos del Evangelio de San Juan. Esta es una charla que tiene Jesús con un varón llamado Nicodemo, un hombre principal entre los judíos que fue a Jesús de noche por temor a los judíos, ya que sabemos que los judíos se opusieron grandemente. Los sacerdotes judíos, los principales sacerdotes y los ancianos se opusieron grandemente a Jesús. Este hombre hacía parte del Sanedrín y fue a Jesús porque él sabía que Jesús era alguien que verdaderamente venía de Dios. Y una de las cosas que él le dice a Jesús, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Efectivamente, amados hermanos, los milagros de Jesús, las señales de Jesús, las palabras de Jesús, su obra, su vida demostraron que Jesús era aquel Mesías prometido por el Padre en las Escrituras desde el Génesis. Y en este encuentro que tiene Jesús, le da una declaración supremamente importante que retumba hoy en medio de la predicación, en medio de la iglesia, en medio de los predicadores serios que hablamos la palabra de Dios porque anhelamos que usted, amado hermano y amigo, sea salvo a través de ella. Y una de las cosas que Jesús le dijo a Nicodemo está en el capítulo 3, verso 16. Vamos a ir hasta el verso, dice aquí verso 21. Dice así de la siguiente manera, dice, porque Nicodemo de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y le estaba diciendo a Nicodemo, yo que estoy frente a usted es el amor de Dios, el Padre, que me ha dado a mí para que todo aquel que en él cree, o sea, deben creer en mí para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la oferta de Dios a través de Jesucristo. Por eso Jesucristo, el amor y la misericordia, para salvarnos, porque hay una condenación, hay una perdición eterna en el infierno, amado hermano y amigo. Esta es la razón de que Jesús vino para salvar, ese es el amor de Dios. Dice, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús no vino para condenar al mundo. Jesús vino fue para entregarse por amor, para entregarse por usted, por mí, para entregar su cuerpo, pero a fin de que usted, amado hermano, crea. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él crea, dice el verso 18, no es condenado. Si usted cree en Jesucristo, amado hermano, y lo acepta en su corazón, como dice Romanos 10:10, que si confiesas con tu boca que Jesucristo es tu Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, eres salvo. Dice, porque todo aquel, dice que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Luego, delante de usted, amado hermano, está aquella propuesta, o el creer en Jesús para salvación o no creer en Jesús. Pero Jesús es la luz, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la puerta, Jesús lo es todo, es el amor
de Dios como lo hemos visto para con usted. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dice aquí, porque sus obras eran malas. El mensaje del Evangelio se predica para que usted, amado hermano, entienda que Jesús es la luz y que Dios nos dio esa luz para que nosotros le mostremos la luz, para que usted sea parte de las cosas que son pecado. La borrachera, las orgías, las disensiones, los pleitos, las... Hermano, uno piensa a veces que tomar el pelo, que burlarse a los demás no es nada. Eso es pecado, hermano, porque eso es menospreciar a los demás, fornicar, adulterar, crear rencillas, meter chismes, embriagarse, consumir drogas. Toda esta cantidad de cosas son pecados y está la condenación que la luz vino al mundo. Y la luz está diciendo que tienes que apartarte de estas cosas porque nadie inmundo, nadie que practica pecado entrará en el reino de Dios. Esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Muchísima gente se predica y dice dentro de las mismas cosas que dijo el Señor Jesucristo que sería predicado el Evangelio para testimonio a todas las naciones. Y eso está pasando y se predica a través de las redes. Dios ha enviado gente a todo el mundo y nos inquieta, en este caso a mí también, para que sigamos haciendo esas enseñanzas, porque usted, mi amado hermano, amigo, usted necesita a Jesús. Usted necesita a Jesús. Todo hombre necesita a Jesús, pero el problema está en que lo vamos a aceptar o no lo vamos a aceptar. Él es la luz y la condenación está en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque siguieron practicando sus obras. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Amado hermano, cuando uno viene, cuando uno va a la cátedra de Jesús, cuando uno va a la iglesia, cuando uno va a la congregación, siempre en los tiempos del culto hay una palabra, en una iglesia sana, una iglesia que no ha corrompido el mensaje, que no es un evangelio sincrético ni un evangelio ecuménico, sino que se presenta el evangelio de la escritura, el evangelio de verdad, para que usted pueda alcanzar la salvación. Siempre te vas a confrontar con el pecado, porque el hombre cayó después del pecado y la naturaleza del hombre es pecadora y todo hombre nos inclinamos, dice la escritura, al pecado, a lo malo y todos tendemos a la mentira. Luego dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es necesario, mi amado hermano, que usted se acerque para que sus obras sean reprendidas. Hoy, a través de este mensaje, te estoy llamando al arrepentimiento. Jesús dijo, arrepiéntete. Juan el Bautista dijo, arrepiéntete. Los apóstoles dijeron, arrepiéntete. Y hoy el mensaje te dice, arrepiéntete de tus malas obras, porque la condenación es que la luz vino al mundo y usted y yo, amado hermano, desechando el mensaje del Evangelio, estamos amando las tinieblas más que la luz. Dice, pero todo aquel que practica la verdad, si tú aceptas el mensaje del Evangelio, dice, todo aquel que practica la verdad viene a la luz. Acepta a Jesucristo, lo recibe en su corazón, se arrepiente y empieza a andar como Él nos ha dicho que andemos. Dice, para que se manifieste que ahora todas sus obras son hechas en Dios. Mis hermanos, y no que los cristianos seamos lo más perfecto, pero ¿sabe qué? Todo el tiempo tenemos un corazón arrepentido y reconocemos lo que está bien, lo que está mal. Ahora, aparte de eso, hemos aceptado ese pacto. Jesús dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre que por muchos es derramado. Ese pacto significa la purificación. Dice la Escritura en los libros hechos por el apóstol Pablo, dice, las cartas del apóstol Pablo dicen que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, escribió también el apóstol Juan. Y es por eso necesario que usted, amado hermano, reciba a Jesucristo. Romanos 10:10 escribe el apóstol Pablo que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es tu Señor y crees que Dios le levantó de los muertos, eres salvo. Dice, porque con la boca se confiesa para justicia, perdón, para salvación, pero con el corazón se cree para justicia, pues la Escritura dice, todo aquel que le creyere no es avergonzado. ¿Sabe qué nos avergüenza? El pecado, las malas obras, la avaricia, la insatisfacción, las tendencias a las concupiscencias, las pasiones, los desórdenes, la envidia, los celos, todas estas cosas nos avergüenzan, mi hermano. Jesucristo tiene el poder para cambiar cuando tú vienes a la luz. Jesucristo dice, ahora los que venimos a la verdad practicamos y todo lo que hacemos es hecho en Dios. Yo quiero invitarte a que hagas tú una oración de fe
y digas: Jesús, te recibo en mi corazón. Te pido que me perdones. Te pido que me laves, que me limpies, porque no he entendido el pecado, o lo he entendido y no me he apartado de él. Pero a través de este momento, de este mensaje, me quiero apartar del pecado. Yo voy a orar por ti, mi amado hermano. Yo voy a bendecir tu vida, pero es necesario que tú des aquellos pasos. Entiendas que si tú aceptas a Jesús, vas a ser librado de la condenación eterna del infierno. San Lucas capítulo 16. Hay un infierno. Isaías dice que en este lugar dice que hay un gusano que no muere, hermano. Y esto es una verdad. El cielo es maravilloso, donde tiene calles de oro. Por eso le anunciamos a la gente diciéndole: acepta la oferta de Jehová, acepta la oferta de nuestro Dios y Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. Recibe esta oración en esta noche. Padre bendito, Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Señor amado y precioso, tuya es la gloria, tuya es la alabanza, tuyo es el poder, Señor. Bendigo a cada uno, Señor, de los que están escuchando en esta noche esta transmisión de verdadero evangelio, para que tú, mi Dios amado y precioso, obres en sus vidas, tengas misericordia, cambies, transformes, aparte las obras de las tinieblas de sus vidas, Señor, y que la luz del evangelio de tu Hijo Jesucristo, Señor, se glorifique en su casa, en sus vidas, en su mente, su alma, para que tengan la bendición que tú tienes para ellos y para cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Gloria a ti. Mi amado hermano, comparte el mensaje, dale like, escribe algo acerca de la enseñanza, si tienes alguna pregunta, alguna inquietud, porque es importante que sigamos interactuando. Muchas bendiciones y la paz de Cristo esté sobre tu vida. Bendiciones y bendiciones.